Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Abran su Biblia en Romanos capítulo 9. Hoy vamos a leer los versículos desde el 19 hasta el versículo 29. Romanos capítulo 9. Dice así: pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25 dice, como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amados hermanos, Romanos 9 es un capítulo de esta carta que es difícil, debo reconocer eso, difícil de entenderlo, de exponerlo, y por eso es necesario que con la ayuda del Espíritu Santo podamos exponer y enseñar la palabra de Dios de manera fiel para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por un día más que el Señor nos convoca acá como iglesia para alabarte, bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra, para hacer tu voluntad, Señor. Te pido, Padre Celestial, tu ayuda para exponer tu palabra de manera fiel. Como decía el apóstol Pablo, si alguno predica otro evangelio, que sea maldecido. Tenemos ese temor, Señor, de predicar fielmente su palabra para no predicar otro evangelio. Ayúdame a esto y que podamos entender tu palabra, ponerla en práctica y que el Señor sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar seguimiento al mensaje la soberanía de Dios en la salvación. La vez pasada que he predicado, habíamos hablado sobre ese tema
que tiene que ver con la total y absoluta soberanía de Dios en la salvación de las personas. Y sabemos que esta salvación, ella tiene origen en Dios. Por eso que la salvación es del cielo hacia la tierra. Tiene inicio en Dios y desciende para rescatar al hombre. Nunca la salvación es desde abajo hacia arriba, como que el hombre tiene la capacidad, la potestad de decidir buscar a Dios, elegir a Dios para ser salvo. Esa no es la salvación bíblica que la Biblia enseña. Por eso que debemos reconocer que la salvación es del Señor y Él es soberano y Él salva a quien quiere salvar y no somos nadie para altercar o cuestionar a Dios en sus acciones soberanas, porque somos simplemente sus criaturas. Y hemos hablado en la vez pasada que Dios elige personas para salvación, Él elige. También hemos mencionado que Dios ama o aborrece a alguien o a quien quiere, Él lo puede hacer. Hemos visto también que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Y también hemos visto que Dios endurece al que quiere endurecer. Esa doctrina, amados hermanos, de la elección incondicional, de la soberanía de Dios en la salvación, esa doctrina, ella exalta a Dios y reduce al hombre a nada. La doctrina de la elección incondicional es rechazada por muchos en algunos medios evangélicos, principalmente en el ambiente del evangelio de la prosperidad. Esa doctrina para muchos indoctos es del diablo, así lo afirman, y no solo afirman eso, como también la rechazan o la desconocen. Porque si alguno de nosotros que estamos acá preguntamos a alguna persona que está en ese medio del evangelio de la prosperidad, o hasta mismo al pastor de esa iglesia, le preguntamos, ¿qué es la elección incondicional? Esa pregunta es como si estuviésemos hablando en chino con ellos, porque no lo van a entender nada, lo que es elección incondicional, lo que es predestinación, lo que es expiación, propiciación, son temas totalmente desconocidos. Es decir, ellos desconocen el evangelio y predican otro evangelio. Y es de suma importancia que podamos aprender y entender esas doctrinas para que podamos tener un concepto correcto de cómo hemos sido salvados, que no fue por medio de nuestro esfuerzo, que no fue por medio de nuestras obras, que no fue porque yo elegí a Dios, yo decidí ir a la iglesia y por eso fui salvo. No, debemos entender que esa salvación tiene inicio en Dios, comienza en Dios, y esa obra que Él comienza, Él la termina. Es decir, la salvación es del Señor de un comienzo a fin. Entonces, hoy vamos a seguir dando continuidad a la segunda parte de este mensaje, la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a comenzar exponiendo el versículo 19, que dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Primera pregunta.
Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Acá el apóstol Pablo es como que está delante de un oponente invisible. Y él ya como que anticipa esa pregunta que algún oponente al leer el versículo 18 que dice, de manera de que de quien quiere tener misericordia, él va a tener, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es una afirmación tremenda. Y uno al leer eso no lo traga sino más. No va a quedar callado. Muchas veces lo que va a sentir es un sentimiento de injusticia. Y va a decir, no, pero ese Dios es injusto, que tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece porque Dios no tiene misericordia de todo el mundo. Eso sería lo más justo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo venía enseñando. Quizás para algunos judíos no estaba muy claro o aceptable para ellos. Entonces Pablo ya imaginaba que alguno de ellos, o no solo ellos, pero también cualquiera de nosotros que leamos ese pasaje, podamos hacer esa siguiente pregunta. ¿Por qué pues inculpa? En otras palabras, ¿cómo Dios puede culpar a alguien que él mismo endureció? O sea que suena medio contradictorio. Si él endureció a una persona, el culpable no es la persona, sino que el culpable es Dios que endureció a la persona. Entonces esos judíos, de una manera presuntuosa, o cualquiera de nosotros, de una manera presuntuosa, podríamos hacer esa pregunta. Bueno, si Dios él endurece, entonces yo no tengo la culpa. La culpa porque yo no he creído es porque Dios no me ha elegido. La culpa porque yo no he creído es de Dios que no me ha elegido, que me ha endurecido. Y esa no es la realidad. Dios es soberano en absoluto, pero eso no quita para nada la responsabilidad humana. Aunque esa doctrina no está clara para nosotros porque somos de una mente limitada y esas cosas son mucho para nuestra mente finita entender los pensamientos y las decisiones de Dios. Ahora, esa es la pregunta, ¿por qué pues inculpa? Y la respuesta para estas personas presuntuosas, orgullosas, que hacen ese tipo de pregunta, la respuesta para ellas es, ahora entra el apóstol Pablo diciendo, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una pregunta ya confrontando a esas personas presuntuosas. Acá lo que el apóstol Pablo está condenando o confrontando no es que las personas hagan preguntas. No. Es bueno hacer preguntas de algunos temas que no entendemos en la Biblia. El mismo etíope, el eunuco, preguntó a Felipe qué significa Isaías 53. Si estaba hablando en la persona de él mismo o de otra persona, no entendía. Él hizo una humilde pregunta y Felipe enseñó el verdadero significado de este pasaje. Preguntar sobre algunos pasajes qué significa no está mal. Lo que Pablo está condenando aquí es la manera de la cual ellos preguntaban de una manera orgullosa, prepotente, presuntuosa. A eso era lo que el apóstol Pablo estaba condenando. Por eso la respuesta de Pablo a esas personas es, ¿quién son ustedes? ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Una buena pregunta. ¿Quién
¿quién somos nosotros para discutir las decisiones que Dios toma? La pregunta es, ¿somos más que Dios? ¿O sabemos más que Dios? ¿O somos más inteligentes que Dios? ¿Podemos dar consejos a Dios de lo que Él debe hacer y de lo que Él no debe hacer? ¿Está eso correcto? ¿Quién somos nosotros? ¿Cómo Dios nos ha hecho? Somos criaturas de Dios. Hemos sido hechos del polvo de la tierra. Y además de eso, somos todos miserables pecadores, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Este es el hombre sin Cristo. ¿Quién eres tú, oh hombre, para discutir con Dios? Para discutir las decisiones de Dios, para decir a Dios lo que está correcto y lo que está mal. No somos nada. Y ahí viene esa siguiente pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Interesante esta comparación que el apóstol Pablo hace del alfarero y el barro. Y esa es la gran pregunta. Cuando el alfarero está haciendo el vaso con el barro, la pregunta es, ¿el vaso cuestiona al alfarero? Habla diciendo al alfarero, no me hagas redondo. Haceme cuadrado, porque no me gusta hacer redondo, quiero que me hagas cuadrado. Dice el barro eso al alfarero. Suena medio loco, medio ilógico que el barro conteste diciendo al alfarero, no me hagas así, ¿por qué me has hecho así? Y lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con ese ejemplo, porque nosotros no somos barro, somos personas que pensamos, que hablamos, que actuamos, que sentimos. Lo que él está queriendo decir, que cuando una persona alterca con Dios, cuestiona a Dios, sus decisiones, esa es una actitud ilógica. Porque el barro no le va a decir nada al que le está formando, ¿por qué me has hecho así? Y decir a Dios lo que está correcto o lo que está mal, o hasta mismo decir no, que Dios haya elegido a algunos para salvación y otros no, eso es injusto. Esa es una actitud ilógica, es una barbaridad que cuestionemos a Dios en sus decisiones. Porque recordando que Dios nos ha creado, Él nos ha formado, dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La respuesta es no. Y versículo 21 dice, otra pregunta, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La pregunta es, ¿quién tiene potestad sobre quién? El alfarero tiene total potestad sobre el barro para hacer lo que le plazca con él. Ese es lo que el alfarero puede hacer con el barro, lo que le plazca. Y ahí dice, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Esa masa representa toda la raza humana sin Cristo, la raza humana muerta en sus delitos y pecados. Lo que el alfarero ha hecho, lo que Dios ha hecho, es tomar algunos de entre toda esa masa perdida, rescatar algunos
para ser vasos de honra. Eso es lo que Dios ha determinado hacer. Incluso los vasos de honra también merecían la condenación o la perdición eterna. Pero Dios en su soberanía, en el puro afecto de su voluntad, ha decidido rescatar a unos para ser vasos de honra. Esos somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Entonces Él dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En el versículo 22, nosotros vemos que Dios ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira. Esos vasos de ira son todos aquellos que rechazan a Cristo, que no son de Cristo. Esos son vasos preparados para ira, para perdición. Perecerán eternamente esos vasos de ira. Y acá vemos que Dios ha soportado a ellos con mucha paciencia. Y podemos entender eso cuando, por ejemplo, si prendemos la tele, vemos muchas personas haciendo burlas con el nombre de Dios, blasfemando contra Dios día a día. Un día, otro día, el día siguiente también, y siguen blasfemando, siguen burlándose. Y Dios lo que hace es, con mucha paciencia, los va soportando. Dios podría eliminarlos de una vez, matarlos de una vez, pero Él va soportando día tras día. Pero no es que eso va a quedar así. No es que Dios va a pasar por alto todo lo que ellos están haciendo. No. Un día va a llegar el gran día de su ira y de su juicio, donde Él derramará toda su ira justa y santa sobre los vasos de ira. Entonces, esos vasos, como dice ahí, preparados, son para destrucción. Pero por otro lado vemos otros vasos. Versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Acá vemos Dios haciendo notoria la riqueza de su gloria. Él es glorificado en esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Interesante si vamos a ver, analizar el versículo 23 y el versículo 22, hablan de dos vasos. Uno es de ira preparado para destrucción y otro es de misericordia preparados por Él de antemano para gloria. El versículo 22 no dice que esos vasos de ira fueron preparados por Dios para destrucción. Y eso es muy importante entender, que cuando la Biblia habla de elección o predestinación, apunta a salvación y no que Dios predestina o elige personas para la perdición, sino más bien que Él elige para salvación. Como el ejemplo que yo les dije, lo que Dios hace es de toda la masa que está perdida,
ya está perdida, decide rescatar a unos. No es que Él condena a esas personas, sino que ya están condenadas. Como mismo dice la palabra, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por ejemplo, cuando vemos un tacho de basura, un ejemplo básico, un tacho de basura lleno de basura, esa basura ya está destinada al basural, al basurero. Pero se acerca una persona y comienza a revolver todo ahí, decide sacar algunas cosas para restaurar y hacer algo provechoso para dejar en su casa. Por ejemplo, lo que esa persona ha hecho, ella rescató de todo lo perdido algunas cosas y las restauró. Ella no es que ella decidió, es que la demás basura fuera al basurero. Ya estaba determinado ir al basural. Ella solamente sacó algunas para rescatar. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios no es que predestina o elige las personas para que vayan al infierno. No, Dios de la masa entera perdida saca las personas, elige algunas personas para salvación. Por eso que dice, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La salvación tiene que ver con Dios. Él es el que obra, Él es el que prepara de antemano, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Y el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, Dios ha llamado. Acá vemos un llamado de Dios, como también vemos en Romanos capítulo 8 también, que vemos Dios predestinando, llamando. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios llama a los que predestinó. Dios llama a esos vasos que Él preparó de antemano para gloria. ¿Y de qué manera Dios llama a esos vasos? Por medio de la predicación del Evangelio. Y ahora usted está escuchando el Evangelio, está escuchando el mensaje. Y si usted contesta de manera positiva, responde de manera positiva ese mensaje, es porque usted era un vaso que Dios ya había preparado de antemano para su gloria. Jesús dijo, vosotros no creéis. La pregunta es, ¿por qué no cree? Porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La prueba de que la persona responde positivamente el mensaje del Evangelio es porque es una oveja, es porque es un vaso que Dios ya eligió, amó y predestinó desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Es eso lo que Dios hace. Pero ese llamado no ha sido limitado solamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino que también ese llamado fue hecho para todos nosotros, los gentiles. Entonces, nosotros que hemos creído, somos esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Y ahora, en el versículo 25 al 29, el apóstol Pablo menciona 4 textos del Antiguo Testamento, esas profecías. Él menciona
como diciendo a los judíos, mire lo que dice acá. Ustedes ya no han leído esto. Y esto era algo que para los judíos ya estaba claro, ya lo habían leído. Claro, entre comillas, porque ellos entendían de otra forma. Incluso pensaban que la palabra de la promesa había fallado. Y no, de ninguna manera la palabra de la promesa había fallado. Lo que Dios había prometido con respecto a la salvación de su pueblo se estaba llevando a cabo y se está llevando a cabo a la perfección. De manera ninguna la palabra de Dios ha fallado. Entonces el apóstol Pablo menciona ahí 2 textos de Oseas y 2 textos de Isaías. El primero es de Oseas, que dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Originalmente esa promesa de restauración estaba apuntada al pueblo de Israel, que había pecado, había dado la espalda al Señor, se rebelaron, hubo una división del reino, 10 tribus para el norte, 2 para el sur, y así fue dividido, y Dios envía juicio al pueblo a causa de su rebeldía. Dios hablaba con ellos, los llamaba al arrepentimiento, pero cada vez que Dios llamaba al arrepentimiento para que se vuelvan de sus malos caminos, ellos endurecían aún más su cerviz e iban en pos de Dios, de dioses ajenos. Entonces Dios manda juicio en aquel tiempo de cuando Oseas reinaba. Muchos de ellos fueron comidos por leones y todas esas cosas. Pero dice ahí, versículo 26, en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, llegó un momento que Dios desechó al pueblo de Israel a causa de su rebeldía. En otras palabras, como que ya no consideraba a su pueblo como su pueblo a causa de su apostasía. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Promesa de restauración. Pero esa profecía no está simplemente limitada al pueblo de Israel a una restauración de esos rebeldes, sino que también el apóstol Pedro nos explica mejor qué significa esas palabras de Oseas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para entender mejor esa profecía, que es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. Capítulo 2, versículo 9 dice, eso ya para nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya el texto que Pedro toma de Oseas para explicar, para que podamos entender, dice versículo 10, mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, esa era nuestra realidad, no éramos pueblo de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice, pero ahora sois pueblo de Dios, gloria a Dios por eso, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa profecía se ha cumplido en nosotros. Estábamos perdidos, apartados del Señor, pero Él ha decidido salvarnos,
adoptarnos como hijos suyos, como un pueblo suyo, de entre judíos y gentiles. Dios ha hecho un solo pueblo para su gloria. Versículo 27, ahora él menciona dos pasajes del Antiguo Testamento de profeta Isaías. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sabemos que dentro del Israel étnico está el Israel espiritual, o podríamos decir el remanente. Dios está diciendo, aunque el número de los judíos sea muy grande, haya muchos judíos, hoy vemos muchos judíos por todos lados, aunque los judíos vayan multiplicándose, ellos creen que son el pueblo elegido por Dios, pero en realidad el pueblo elegido por Dios es el pueblo según la promesa de Dios. Es ese remanente. Aunque el pueblo crezca, solamente el remanente, los que Dios ha escogido, los que Dios ha preparado de antemano para su gloria, serán salvos, y no todo el Israel étnico. Versículo 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pronto vendrá el juicio de Dios sobre todos los malvados. Versículo 29 dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Conocemos ya la historia de lo que es el pueblo de Israel, que siempre fue un pueblo duro de servir, un pueblo muchas de las veces rebelde, y que si no fuera por el remanente que estaba allí en medio del pueblo, en medio de la nación, toda la nación de Israel se había vuelto como Sodoma y Gomorra, en una depravación total. Solo no ha sucedido así porque allí adentro estaba el remanente escogido por el Señor. Para concluir este mensaje, amados hermanos, es sano hacer preguntas. Es sano que cuando no entendamos un texto, buscamos a personas, a maestros en la iglesia, llenos del Espíritu Santo para enseñarnos las Escrituras. Lo que no está correcto es que cuestionemos a Dios en sus decisiones. Que digamos que Dios es injusto en elegir a algunos y a otros no. Y más, amados hermanos, la doctrina de la elección incondicional nos ha favorecido. Por eso, no digamos que Dios es injusto. Por el contrario, si Dios no nos hubiese elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación, jamás nosotros, estando muertos en delitos y pecados, tendríamos la capacidad de buscar o elegir a Dios para que nos salve. Por eso debemos dar gracias a Dios que hemos sido elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Esa doctrina exalta la gloria y la gracia de Dios. Amados hermanos, demos gracias al Señor por habernos elegido, por habernos preparado de antemano para su gloria.
Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, por abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Gracias, Padre Celestial, por esa elección recordando incondicional. No que el Señor haya visto algo bueno en nosotros para elegirnos, sino que su elección se basa en su soberana voluntad. Tú quisiste así. Tú decidiste salvarnos. Y esa doctrina, Señor, no es injusta. Por el contrario, esa doctrina nos ha favorecido. Esa decisión nos ha favorecido. Porque si no fuera así, Señor, jamás elegiríamos a ti para ser salvos. Por eso, Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria. Exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu gracia que nos alcanzó. Gracias, Padre Celestial, por habernos preparado de antemano para gloria. Sabemos, Padre, que esta salvación está asegurada por ti. Aunque tenemos altos y bajos, sabemos que todos aquellos que el Señor preparó de antemano serán glorificados. Te alabamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.